Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estén mirando. Muchas gracias por brindarme su tiempo. En esta ocasión les quiero hablar de Chris Benoit. Para aquellos que no lo sepan, Chris Benoit era un luchador canadiense. Estuvo en México, en Japón, en Estados Unidos. Estudió lucha libre en Canadá. La primera vez que lo vi me gustó mucho su estilo de pelea, la forma en la que llevaba sus combates. Era un luchador que, pese a que perdiera, se ganaba el respeto del público, ya que daba todo lo que podía en el combate. Recuerdo que la primera vez que WWE vino a México con SmackDown, yo fui a verlos en el Palacio de los Deportes, y cuando se anunció la entrada de Chris Benoit, prácticamente el 98% de la gente que estaba en ese momento nos pusimos de pie para vitorearlo por la gran calidad de luchador que fue. Este video es para aclarar desde mi punto de vista lo que ocurrió, porque han habido rumores, teorías, cosas que podrían tirar más a lo fantasioso de lo que ocurrió en el último día de la vida de Chris Benoit. Partamos para entender que los atletas de alto rendimiento son exigidos de una forma muy excesiva. Tienen que tener una condición física extraordinaria para poder desempeñarse en esas labores. Y en la lucha libre, que es actuada, que es un show, pese a todo eso, hay un riesgo. Un movimiento mal ejecutado puede conllevar a un cuello roto, a una pierna rota, a una fractura de espaldas, a una carrera terminada por un mal movimiento, pese a que sea actuado. Pregúntenle a Stone Cold, quien tuvo que retirarse debido a las lesiones en las rodillas y a una fractura del cuello provocado por un martinete mal ejecutado. Pregúntenle a Daniel Bryan, que estuvo como 5 años retirado debido a una lesión en el cuello. Shawn Michaels estuvo retirado 4 años por una fractura en la espalda. Movimientos ya coreografiados, ya estudiados, ya perfeccionados año tras año, vez tras vez, que aún así conllevan un riesgo. Chris Benoit realizó una movida muy extrema en Money in the Bank en WrestleMania. Se dejó caer de cabezazo contra Kane desde la altura de una escalera como de 4 metros era la escalera, y se ve después del impacto de la caída cómo se cubre la cara, la cabeza, la nariz, un gran golpe que se llevó en esta parte, la cara y cabeza. Muchos atletas tienen que consumir esteroides para que su masa muscular crezca. Muchos atletas consumen drogas legales, que son los medicamentos, que son antibióticos, que son relajantes, que son cosas que generan una adicción. Si no, pregunten a Dr. House por las adicciones. Entonces llevan una vida donde se les exige al cuerpo diariamente, porque en la WWE prácticamente están 5 noches a la semana, 5 de 7, en un evento, en un show, esforzándose, corriendo, girando, saltando, levantando peso. 5 noches. Y no es de 5 noches en una sola ciudad. Es hoy en Argentina, mañana en Chile, pasado mañana en España, al día siguiente en Japón, al otro día en Londres, después en Nueva York. Yo he tenido trabajos donde he estado 2 horas de camino, 2 horas para llegar a mi trabajo y 2 horas para llegar del trabajo a mi casa. Y es tedioso y es estresante. Ahora imagínense
horas en un aeropuerto, todos los días, horas de estrés del viaje, para que en esa noche luches, para que al día siguiente estés en otro aeropuerto, para que en esa noche luches, para que al día siguiente estés viajando en avión. Todo el estrés que eso causa, el cuerpo lo resiente. Entonces, Chris Benoit se hizo adicto a los medicamentos para poder llevar la carga física del trabajo, para poder sobrellevar las lesiones y el dolor del cuerpo. La WWE ahora ya maneja un estricto control y hay una política de bienestar, que si tú arriesgas la salud de alguien, de tus compañeros o tu propia salud, te pueden despedir. Y eso debido a los acontecimientos con Eddie Guerrero y con Chris Benoit. Chris Benoit comenzó a desintoxicarse. Y para todos aquellos que hayan sido adictos, a todos aquellos que conozcan a un adicto, que hayan tenido un familiar adicto, saben lo difícil que es, saben por lo que pasa. Y como te desintoxicas de esas drogas, que aunque sean legales siguen siendo drogas, tus emociones, tus hormonas, tu estado fluctúa, se vuelve loco, te desquicias fácilmente por algo que en un momento normal sería algo insignificante, pero que en ese momento de euforia de las hormonas te vuelves loco, te desquicias. Y Chris Benoit estaba desintoxicándose de tantas drogas medicinales, no drogas como la cocaína o la marihuana o el crack, no, drogas recetadas, medicamentos hechos para conllevar el dolor del cuerpo. Y todo eso vino en una montaña rusa de emociones, de hormonas en su cuerpo. Y él ya tenía problemas con su esposa. ¿De qué habrán sido? No lo sé. Tal vez por su ritmo de trabajo o tal vez por consumir tantos medicamentos. Eso no lo sabemos. Tenía ya problemas con su mujer. Y una pequeña chispa, un pequeño comentario hizo que Chris Benoit explotara. Y en esa noche, Chris Benoit asesinó a su esposa y asesinó a su hijo pequeño. Y aunque muchos consideren que es culpable, y aunque la WWE lo haya borrado de la historia, Chris Benoit era inocente. Fue inocente. Cuando entró en conciencia de lo que había hecho, cuando vio lo que hizo, se suicidó. Una persona culpable de asesinato, que lo lleva a cabo con pleno conocimiento, trata de huir, trata de escapar, trata de manipular los acontecimientos, la escena, la evidencia, para que no sea él tomado como responsable o como sospechoso. Una persona consciente de lo que hace manipula las cosas. Chris Benoit se suicidó porque cuando asesinó a su esposa y a su hijo, él no era consciente. Es como si tú juzgas culpable a una persona con síndrome de Down por haber cometido un asesinato. Esa persona realmente no está consciente de lo que hace. No puedes juzgarla y encontrarla culpable cuando sabes perfectamente que tiene un problema que le impide ser responsable de sus actos. Y Chris Benoit no era responsable de los actos que cometió debido a la euforia y a esos cambios hormonales causados por la desintoxicación de los medicamentos que se vio forzado a tomar para seguir.
para llevar el ritmo de trabajo que se le exigía. Él no fue culpable, lo hizo, pero no lo hizo conscientemente. No fue un asesinato a sangre fría. Y aunque se manejen teorías de que pudo haber sido una conspiración, que fue un grupo de criminales, la mafia o algo así, la verdad es que Chris Benoit tenía en su cuerpo muchos medicamentos. Cuando se quiso deshacer de ellos, su cuerpo no lo resistió. Y para mí él no es culpable. Porque si conocen a alguien que se haya desintoxicado, saben lo difícil que es. Y él era mi ídolo. Y yo lo quería. Yo lo admiraba. Yo lo apreciaba. Y a diferencia de muchos que tratan de encontrar una explicación culpando a criminales por ese hecho, o que tratan de no hablar de eso, o que tratan de olvidar que Chris Benoit existió, cuando deberían de ver que el ritmo de trabajo que se le exige a un atleta de alto rendimiento, que trabaje 5 días a la semana, en diferentes lugares, no solo en una sola ciudad, en diferentes lugares del mundo, conlleva un gran estrés. Y muchos se ven obligados a tomar medicamentos para poder físicamente sobrellevar la carga de trabajo. Ahora ya se está haciendo menor. Ya se les está exigiendo un poco menos. Pero aún así no quieren entender que Chris Benoit no merecía ser borrado de la historia de la WWE. Y que Chris Benoit se merece estar en el Salón de la Fama, porque como luchador se lo merece, y por un error causado por cuestiones fuera de su control, se lo han negado año tras año. Le niegan algo que él como luchador, que él en su vida profesional se merece, por un error. Un error del cual él no fue responsable. Y este fue el caso de Chris Benoit. Y es alguien a quien yo admiro y a quien yo respeto. Porque no todos los buenos son buenos. Y no todos los malos son malos. Existe el punto intermedio, existen los grises, existen las cosas malas que gente buena ha hecho, existen cosas buenas que gente mala ha hecho. Y Chris Benoit se merece el Salón de la Fama, porque él fue un gran luchador. Gracias por haberme escuchado.